Ya chicos, muy buenos días, muy buenas tardes entonces. Comenzamos con la clase de instalación y mantenimiento de un terminal informático alias IT Essentials. ¿Ya? Antes de comenzar vamos a hacer un poco de recordatorio en qué nos habíamos quedado. ¿Ya? En clases anteriores habíamos analizado cómo estaba conformada la placa madre, ¿ya? Los componentes con los cuales la placa madre funcionaba. También ya habíamos analizado el tema del convertidor, elemento esencial que transforma de energía continua, perdón, de energía alterna o electricidad alterna a electricidad continua para alimentar los distintos dispositivos que están dentro de la placa madre, ¿cierto? Porque trabajan a distintos voltajes, ¿ya? Eh, Analizamos cada una de las conexiones y componentes de la placa madre. eh, Definimos también qué hace cada uno, cómo está distribuido el trabajo entre el puente sur y el puente norte, que son estos auxiliares que ayudan al procesador central, ¿cierto?, a hacer el trabajo más fluido, ¿ya? También definimos qué trabajo administra cada uno. El puente sur habíamos definido que estaba encargado de las tareas, comillas, más livianas, que son, por ejemplo, discos duros, teclados, mouse, la BIOS, las ranuras de expansión, ¿ya? Puente norte se llevaba las tareas más pesadas para administrar, que era todo lo que tiene que ver con gráficos, ¿ya? Y las memorias RAM, ¿ya? También el puente norte es el que está conectado directamente con la CPU, ¿cierto? Ayudándole a administrar todas estas tareas para hacerlas más fluidas para el procesador, ¿ya? Habíamos visto la definición de cada uno de estos puentes, también el esquema, que es importantísimo conocerlo, cómo funciona, cómo está distribuido también. También vimos los factores formas de la placa madre. Ya el factor forma el diseño y las características de cada placa madre. Estaban definidas acá. Eh, Analizamos también los tipos de procesadores o CPU y su socket. El socket, recordemos que es donde va conectado, ya el zócalo, donde va instalado el procesador. Habíamos dicho que existen dos tipos de procesador, los procesadores LGA y PGA. Principales características de cada uno. El procesador, bueno, acá tenemos el PGA y el LGA. Principal característica de cada uno, habíamos dicho el PGA, los pines se encuentran en la parte inferior del procesador. O sea, el procesador trae pines. Cuando yo veo un procesador que tenga pines, estoy hablando de un procesador PGA o Prime Green Array o matriz de pines en cuadrícula. ¿Ya? O sea, que trae los pines. Cuando hablo de un LGA, eh, dice, en una arquitectura de LGA los pines se encuentran en el socket y no en el procesador. O sea, voy a ver que el socket o el zócalo donde va instalado es el que trae los pines. ¿Ya? Habíamos dicho también que había que tener mucho ojo con estos pines, ya que si doblo alguno o estropeo alguno tanto en la arquitectura PGA como LGA en el socket, doy por muerto ya sea el procesador o la placa madre en este caso. Tengo que tener mucho cuidado, sobre todo con los LGA. ¿Por qué? Porque el socket trae los pines. Entonces, si doblo los pines que están en el socket, prácticamente estoy destruyendo la placa madre completa. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿me escucha? Sí, dígame. Si uno rompe un pin, Sí. ¿hay manera de soldarlo? Es extremadamente difícil porque los pines son pequeñísimos. Ah, Y pero sí hay manera. mm, es virtualmente imposible, o sea, podría, Ah,
pero sería demasiado complicado y no sé, no sé qué tan práctico sería. Es como lo que Claro, pasa con los celulares. De repente es mejor cambiarlo por uno nuevo que repararlo. O sea, la reparación podría incluso ser más costosa que una placa madre nueva. Entonces no tiene mucho sentido. ¿Ya? ujú, Por eso es mejor ser cuidadoso. ¿Ya? Es la gracias. mejor de las soluciones. De nada. Entonces habíamos visto que también existen dos tipos distintos de conjuntos de instrucciones que pueden usar las CPU, o sea, filosofías de trabajo, o sea, cómo trabajan. Recuerdo que les había dejado una actividad, espero que la hayan hecho, en la cual les pregunté qué tipo de arquitectura usaba el equipo que ustedes estaban utilizando, ¿ya? Si usaba el tipo de conjunto de instrucciones RISC o CISC, y acá estaba definida cada una de estas, ¿ya? También habíamos explicado qué eran los núcleos, ¿cierto? Primero había que definir cuál era la tarea del procesador. La tarea del procesador, su nombre lo dice, es procesar todas las tareas que lleguen o instrucciones. ¿Qué son esas tareas? Son problemas matemáticos. Al final de cuentas, yo le explicaba, si yo viese con un microscopio qué está ocurriendo en el procesador está resolviendo tareas binarias, ¿ya? A una muy alta velocidad. Pero estas tareas o estos problemas matemáticos los resuelve uno por uno. Ya, o sea, el procesador resuelve una tarea por vez. Pero como les explico siempre, pareciera que nuestro procesador o nuestro equipo está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, ¿ya? Pero eso es por la alta velocidad a la cual procesa. Cuando hablo de núcleos, estoy hablando de elementos que ayudan al procesador central, ¿cierto? A hacer más fluida esta entrega de información, más fluida aún con la ayuda de Puente Norte y Puente Sur. Los núcleos también ayudan a la fluidez, a hacer más fluida este procesamiento, ¿ya? O sea que cuando hablo de núcleo no estoy hablando de que existen más procesadores en el equipo, sino de que son elementos auxiliares al procesador, ¿ya? Y los núcleos generalmente están dentro del mismo procesador. ¿Ya? O sea que cuando hablo de que un procesador tiene doble núcleo, no quiere decir que son dos procesadores, sino que tiene dos auxiliares dentro del procesador haciendo más fluida las tareas de procesamiento. ¿Ya? El concepto de multiprocesamiento es cuando tengo más de un procesador en mi placa madre. ¿Ya? Y lo que les explicaba, una placa madre de más de dos procesadores o de más de un procesador, ¿ya? Su precio cambia exponencialmente, o sea, mucho más caro una placa madre de doble procesamiento que una normal de un solo procesador, ¿ya? Y tenemos, bueno, procesadores de doble núcleo, triple, 8, hasta 16 núcleos, 32 núcleos. Ya se pueden encontrar en el mercado. ¿Qué más alcanzamos a analizar anteriormente? Recordando, eh, la refrigeración del equipo, que es muy importante. Siempre al armar un equipo, tengo que ver las especificaciones de los componentes con los cuales yo voy a trabajar. Leer el manual o leer las especificaciones del fabricante. El fabricante siempre te va a entregar un rango de temperatura en los cuales los dispositivos trabajan óptimamente. La idea es mantener a los dispositivos trabajando a la temperatura que te indica el fabricante, ¿ya? Si yo mantengo los dispositivos trabajando en esas temperaturas indicadas, voy a obtener el máximo de utilidad o de vida útil de esos componentes. Y esa es la idea, obviamente. La idea no es estar cambiando constantemente los dispositivos, sino que aprovechar todo el potencial que tienen de una manera correcta. Y para ello es muy importante la refrigeración. Una correcta refrigeración y mantener a los dispositivos trabajando en temperaturas óptimas va a hacer que obtenga el máximo rendimiento posible del equipo que estoy creando o utilizando. Eh,
Acá podemos ver el extractor de aire de la CPU, que estoy marcando acá. El concepto de ventilador está mal utilizado acá, porque nosotros hablamos de extracción de aire, ¿ya? La extracción de aire es sacar el aire caliente que se genera. Para ello me ayuda un dispositivo que está acá, que son los disipadores térmicos. ¿Qué es el disipador? El disipador, este elemento que está acá, toma, eh, toma toda la temperatura que genera el dispositivo y la distribuye de una manera homogénea y repartida, ¿cierto? Más homogénea, o sea, más ordenada, distribuye este calor, lo saca de una manera más ordenada para que el extractor luego lo pueda retirar, ¿ya? Los disipadores generalmente los vamos a encontrar en los elementos que generen mucho calor. Podemos encontrarlos en memorias RAM de alto rendimiento. Podemos encontrarlos también, siempre lo vamos a ver en el puente norte. Generalmente el puente norte no utiliza extractor, pero sí utiliza disipador, ¿ya? Lo vamos a ver en el procesador también, ¿ya? O en cualquier elemento que genere mucho calor, vamos a ver que va a traer su disipador, ¿ya? También existen los ventiladores, también hay sistemas que ingresan aire para que haya una corriente de aire interna y se vaya cambiando este aire constantemente. O sea, hay elementos que ingresan aire y otros que van sacando para generar corriente dentro de tu equipo, para mover de una manera más rápido este aire caliente que se genera. Bueno, y este sistema está basado en aire, en corrientes de aire. También existen sistemas de refrigeración por agua, ¿ya? Les comentaba yo también hay videos entretenidos de tipo ruso, de Finlandia, que hacen sistemas de refrigeraciones con alcohol, con vodka, con ron. Muy raro, pero pueden buscarlo en YouTube. Hacen sistemas bastante entretenidos. También hay un sistema de refrigeración que son equipos que trabajan bajo un líquido especial, que también véanlo en YouTube. O sea, todos los componentes están bajo un líquido y se mantienen refrigerados. Es un mundo el tema de la refrigeración que pueden investigar más a fondo. Claro, Iván Morales dice también hay con vodka, sí. Lo que les decía. Pueden buscar en YouTube, pongan sistemas de refrigeración y van a ver que existe un mundo aparte el tema de refrigerar los sistemas. Ya, chiquillos, y ahora vamos a entrar a un tema nuevo. Ya, vamos a comenzar un tema nuevo con un objetivo nuevo que va a ser conocer los tipos de memorias y sus usos. ¿Ya? O sea, ahora vamos a entrar a un nuevo tema para que pongan mucha atención. Entonces ya hicimos un repaso de dónde estábamos para ver cómo seguimos. Memoria ROM. Vamos a conocer qué son las memorias, pero antes vamos a hacer una pequeña diferenciación, que esto ya lo habíamos hecho, creo. Sí, lo hicimos. Que hay que hacer una pequeña salvedad que existe en informática, que es la diferencia entre memoria y almacenamiento, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de memoria en sistemas de informática, generalmente estamos hablando de... También se atribuye almacenamiento, ¿ya? Pero cuando hablo de memoria, estoy hablando de un tipo de almacenamiento que generalmente, pero aquí lo vamos a ver diferenciado, que generalmente hace atribución a una memoria de corto plazo. Generalmente cuando yo hablo de memoria lo asocio al tiro a la memoria RAM, que es una memoria a corto plazo que funciona mientras estoy utilizando un programa o algún servicio, ¿cierto? Y lo podemos asociar como a nuestra memoria a corto plazo, como cuando nuestro cerebro, por ejemplo, desecha cierta memoria que solamente me sirve por un periodo de tiempo corto, por ejemplo, no sé, como memorizar el color de la puerta de la casa de mi amigo. Quizás me sirve en el minuto de esa información, pero en un mes más mi cerebro va a desecharla porque no es importante. Me servía en el minuto como para diferenciar cuál era su casa.
No sé si se va entendiendo. Y existe otro tipo de memoria que es de almacenamiento, ¿cierto? Que es muy importante para mí, que es recordar, por ejemplo, dónde vivo, quiénes son mis papás, cuál es mi root, a qué país pertenezco, a qué colegio voy, ¿cierto? La materia del colegio que tengo que guardarla en mi disco duro, ¿ya? Esas son las dos diferencias como para que entiendan entre almacenamiento y memoria, ¿ya? Pero el concepto de memoria, si bien también es almacenamiento, ¿ya? Vamos a ver acá que existen distintos tipos de memoria, que en algunas también cumple lo de almacenamiento, también queda almacenado harto tiempo, pero entra el concepto de memoria porque podríamos definir lo que también ocupa un espacio pequeño, ya no es un espacio tan grande, ya, pero con el pasar de las clases vamos a ir entendiendo y diferenciando cada una. Ya, chiquillos, entonces el objetivo de la clase de hoy es conocer los tipos de memoria y sus usos. En informática existen distintos tipos de memoria que nosotros utilizamos día a día, créanlo o no, en nuestros laptops, en nuestros smartphones, en nuestros PC, ¿ya? O en cualquier sistema informático, o en router, en switches, los utilizamos día a día. Ahora vamos a definir cada uno y para qué se utiliza cada uno, ¿ya? Y vamos a comenzar con la primera memoria llamada memoria ROM. Memoria ROM. ¿Y qué significa la memoria ROM? Vamos a leer la definición que está acá y la vamos a analizar más a fondo. Chip de memoria de solo lectura. Ahí ya está la clave, solo lectura. La información se escribe en el chip de ROM cuando se lo fabrica. Otra característica importante. Un chip de ROM no se puede borrar ni volver a escribir y se considera obsoleto. Ahora vamos a explicar qué significa esta definición. ROM significa Read Only Memory o memoria de solo lectura. Memoria de solo lectura. ¿Qué significa que sea de solo lectura? Que la información que está guardada en la memoria ROM o en un tipo de memoria ROM solo se puede ver o leer, o para que lo entiendan, el sistema solo puede ver la información que está ahí. No puede ni borrarla, ni agregar más cosas, ni alterarla. ¿Ya? Cuando hablo de solo lectura quiere decir que el sistema solamente puede leer lo que está ahí. Puede ver qué hay en esa memoria, pero no le puede hacer nada más. Es como que viniese acorazada. Y nada ni nadie puede borrar lo que está ahí. ¿Ya? Otra característica. Cuando hablo de memoria ROM, quiere decir que esta memoria viene de fábrica con esta información. O sea, al momento de ser fabricada, el fabricante agrega la información a esta memoria. Una vez que se agregó la información, como dice ahí, este tipo de memoria ya está lista. No se puede ni cambiar, ni borrar, ni alterar, nada. Queda listo, ¿ya? Entonces, principal características de las memorias ROM es que la información solamente es de lectura, solamente el sistema puede ver lo que hay ahí, pero no se puede ni borrar ni alterar. Y generalmente, esta información se graba al ser fabricado, ¿ya? No sé si ustedes alcanzaron a conocer los CD-ROM, ¿ya? O han utilizado CD-ROM. Los compact discs, o estos discos de ROM, son discos de Read Only Memory, memoria de solo lectura. Generalmente usted si antiguamente alcanzó a comprarse un disco de algún grupo que le gustaba, más cuando niño, o se compró, no sé, algún juego en la feria de PlayStation 2, ¿ya? Que se vendían piratas. Ese juego venía grabado en un disco, un compact disc, de tipo ROM, Read Only Memory. O sea, la información que estaba en el juego, usted no podía agregar cosas a ese disco ni quitarle cosas. Lo que ya estaba grabado en el disco se quedó ahí en el disco.
y no se puede ni alterar, ni cambiar, ni borrar, ni nada, ¿ya? Porque esos discos eran del tipo de memoria ROM, ¿ya? Read Only Memory. También, Profe, ¿sí? ah, disculpe, ¿Sí? ni siquiera con programa se puede editar esa información. De propiamente tal del disco, no. ¿Qué podría hacer yo? Sería copiar la información del disco y llevármela a otro lado. Pero propiamente tal, el disco en sí, si es del tipo ROM, ese disco ya quedó con la información que está ahí y no puedo hacer nada. ¿Ya? Porque el disco es del tipo Read Only Memory, memoria de sola lectura. Ahora lo que podría hacer si quisiera alterar esa información es copiar la información y llevarla a otro tipo de memoria. Y ahí en la otra memoria tú puedes hacer lo que quieras. Y vamos a conocer en qué tipos de memoria yo podría hacer eso. Pero si hablo de una memoria ROM, estoy hablando de una memoria que no puedo alterar nada. Lo que está grabado ahí ya está grabado hasta la eternidad. No se puede hacer nada. ¿Se entiende, chicos? ¿Se va Sí, entendiendo? Sí. Perfecto. pero ¿por qué pasa eso? ¿Perdón? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa? Digo, ¿por qué está encriptada de esa forma? ¿Por qué no se puede editar? Porque es una característica esta memoria. Es cuando tú quieres dejar algo grabado o el fabricante necesita dejar algo grabado que tiene que estar ahí siempre. ¿Ya? Y vamos a entender dónde es necesaria la memoria ROM. Ya cuando vayamos avanzando, por ejemplo, en CCNA1, vamos a entender que la memoria ROM es muy importante en los switches, es muy importante en nuestras tarjetas de red, porque ahí existe una memoria, perdón, una dirección que se llama direccionamiento físico, también conocido como la MAC. Y esa MAC está guardada en una memoria ROM, porque tiene que ser inalterable, ya, o sea, tiene que ser fija, porque es una memoria que está guardada en un chip. Por eso se le llama memoria física. A la memoria, perdón, a la dirección MAC se le llama direccionamiento físico, porque la dirección MAC está guardada en una memoria ROM que es tangible, en un chip, ¿ya? Entonces, es un tipo de memoria que me sirve para ciertas cosas, ¿ya? Me sirve para ciertas características. Por eso tiene esa característica de que es solo de lectura. Y después cuando vayamos aprendiendo más cosas, vamos a ver que es necesaria en ciertos aspectos. Ya, es muy necesaria. Ese es el porqué. Chicos, si tienen más preguntas, por favor, para pasar con la siguiente memoria. Si tienen dudas, por favor, díganlas para que no quede nada al azar, nada dando vueltas, ¿ya? Veo que su silencio es que quedó todo claro. Sigamos entonces. Esa es la memoria ROM. Lo siguiente tipo de memoria se llama PROM o PROM, ya memoria PROM. Vamos a ver la definición y después vamos a analizarla bien a fondo. Dice, memoria programable de solo lectura. La P viene de programable, ¿ya? Memoria programable de solo lectura. Programable Read Only Memory. La información se escribe en el chip de PROM después de que se lo fabrica. Un chip de PROM no se puede borrar ni volver a escribir. En pocas palabras, chiquillos, cuando hablamos de la memoria PROM, estamos hablando de una memoria ROM pero virgen. No sé si se entiende, o sea, sin información. Es una memoria ROM que viene blanquita, o sea, no viene con información de fábrica, el fabricante me la vendió en blanco. Pero si yo agrego información a ese chip o a esa memoria, a ese tipo de memoria, una vez que yo agrego la información, nada que hacer. La información que agregué se quedó ahí para siempre. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la diferencia entre ROM y PROM? Es que la PROM es una memoria que viene en blanco, o sea, el fabricante me la vende en blanco. Pero que si una vez que yo grabe información en esa memoria, esta memoria ya va a quedar obsoleta, o sea, en el sentido de que no voy a poder ni borrar ni volver a escribir información en ella.
¿Dónde podríamos utilizar una PROM? Por ejemplo, si estoy creando una placa de cualquier tipo, no sé, una placa de juegos y quiero agregarle a esa placa de juegos, no sé, alguna funcionalidad que quiero que el usuario no borre, ¿ya? Compro una PROM y grabo en esa PROM la información que yo quiero dejar en mi consola. Imaginemos que estoy creando una placa para una consola y obviamente quiero que el usuario que la compre no modifique la información que yo voy a agregar, ¿ya? Pero también necesito agregar mi propia información que es privada de mi fabricación. Para ello compro una memoria PROM, el fabricante me la vende en blanco o virgen y agrego la información correspondiente para mi sistema. Por darle un ejemplo, donde podría utilizar una PROM, ¿ya? También podríamos definir como PROM un CD-ROM virgen, ¿ya? O sea, un CD de juego, un CD X en blanco, podría también caer en la definición de una memoria PROM, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene este CD sin información y una vez que yo le agrego la información al CD, nada que hacer, se queda la información que yo guardé. No se puede ni borrar ni volver a escribir, ¿ya? Iván Morales nos pregunta, ¿cuál es el factor forma de los ROM y de los PROM? No es un factor forma, ¿ya? Acá, sácate factor forma. Son tipos de memoria. Podría encontrar memorias RAM, perdón, memorias ROM en chips, en pendrive, en discos, ¿ya? Entiéndelo como la filosofía de trabajo de la memoria, ¿ya? No lo veas como un artefacto, véelo como la filosofía de la memoria ROM, la filosofía de las memorias PROM. No es que tú vayas al mercado y le dices, deme una memoria PROM de 4 por 5 centímetros. No, es el concepto. No sé si me hago entender, Iván, ¿se entiende? Es la forma de trabajo de la memoria. ¿Ya? ¿No es? ¿Sí? Ya, genial. Es la forma de cómo trabaja la memoria, no es una forma o no es como que tenga que sea grande, chica, no. Es el cómo trabaja la memoria. Si hablo de una memoria que trabaja en el modo ROM, yo al tiro voy a saber, si es ROM, esto ya trae información del fabricante y yo no puedo ni tocar ni borrar nada de lo que está ahí, solamente puedo ver la información que está ahí. Eso yo es lo que deduzco. Si me dicen esta memoria es PROM, puedo deducir, entonces esta memoria viene en blanco, lo que quiere decir que yo podría agregar información, pero si agrego información, esa información que yo agregue ya no se puede ni borrar ni volver a escribir, o sea, esa memoria va a quedar con lo que yo guarde, ¿ya? Eso es, o sea, hay que entender el concepto de cómo trabajan las memorias, ¿ya? Eso es lo que deben entender ustedes. Chicos, si tienen más preguntas, por favor, me las van diciendo y respondemos, no hay ningún problema. Ya, si no hay más dudas con la memoria PROM, pasamos a la siguiente memoria que es la EEPROM. ¿Y qué significa EEPROM? Memoria. Hay una pregunta acá antes. Ya, dice Iván. Entonces estas memorias pueden venir en cualquier formato físico, ya sea CD, chips. Exactamente, usted lo ha dicho. Puede venir en cualquier formato. En un chip para ser soldado, en una memoria flash, en cualquier formato puede encontrarse, ¿ya? Lo que nos importa analizar es la filosofía de cómo trabaja la memoria, ¿ya? El formato puedo encontrarlo en cualquiera, ¿ya? En cualquier factor forma. Ya, entonces estamos en la memoria EEPROM. Memoria borrable, programable de solo lectura. La E viene de erase o de borrado, erase, ya, o sea, de borrar. Entonces, cuando hablo del concepto de EEPROM, estoy hablando de una memoria borrable, programable de solo lectura. Y veamos qué significa esto. Dice, la información se escribe en el chip de EEPROM después de que se lo fabrica, ¿ya? O sea, estoy hablando de una memoria que viene en blanco, virgen, sin información.
¿ya? Un chip de EEPROM se puede borrar al exponerlo a la luz ultravioleta. Ah, me está diciendo que esta memoria, las tipo EEPROM, yo las puedo borrar. O sea que se puede borrar, pero a través de un tratamiento de luz ultravioleta. O sea, un poquito complicado el sistema de borrado, ¿ya? Entonces me dice que un chip de EEPROM se puede borrar, pero tengo que hacerle un tratamiento de luz ultravioleta, ¿ya? Y como dice ahí, se requieren equipos especiales. Entonces, cuando yo hablo de una memoria EEPROM, estoy hablando de una memoria que puedo borrar, ¿ya? O sea, el fabricante, primera característica, el fabricante me la vende virgen, sin información, en blanco, ¿ya? Primera característica. Segunda característica es que la puedo borrar, pero ese borrado se tiene que hacer a través de un tratamiento especial en el cual debo exponer esta memoria a una luz ultravioleta, ¿ya? O sea, es un poco más complicado a la hora de borrarlo. No es llegar y borrar porque sí, ¿ya? Entonces, memoria EEPROM, primera característica, viene sin información de fábrica. Segunda característica, se puede borrar, pero a través de un tratamiento especial con luz ultravioleta. Ya es un poco complicado a la hora de borrar. ¿Y dónde podríamos utilizar esta memoria? Tendríamos que usar la imaginación. A lo mejor en algún sistema de prueba, de testeo, donde quizás quisiera reciclar las memorias programables, pero que este reciclaje, en caso de que no se sea robado o sea perdido, no sea tan fácil borrarlo, ¿ya? O sea, ahí habría que usar la imaginación dónde podría utilizar yo una memoria EEPROM. Lo que yo nunca he visto una, nunca he trabajado con una, ¿ya? Lo que les podría decir como experiencia personal. Ya sí he trabajado con las ROM, con las PROM, pero con EEPROM nunca he visto una de ellas, ¿ya? Preguntas, chiquillos, dudas, alguna duda, pregunta, consulta, ¿no? Ya, chiquillos, quedan 3 minutos. Voy a ver si alcanzo a ver la EEPROM ya. Vamos a terminar con esto. La memoria EEPROM o EEPROM. ¿Ya? La memoria EEPROM, memoria programable de solo lectura borrable, ¿ya? Memoria programable de solo lectura borrable electrónicamente. Electronic, la primera es erase, programable, read only memory. Dice, la información se escribe en el chip de EEPROM después de que se lo fabrica. Los chips de EEPROM también se denominan ROM flash. Un chip de EEPROM se puede borrar y volver a escribir sin necesidad de quitarlo de la computadora. En estricto rigor, cuando hablamos de memoria EEPROM, estoy hablando de discos duros, discos SSD, discos M2, memoria flash, pendrive, ¿ya? O sea, cuando hablo de las memorias EEPROM, estoy hablando de una memoria en la cual yo la puedo borrar a través del mismo PC. Pendrive, disco duro, SSD, M2, ¿ya? Entonces la memoria EEPROM, como dice acá, Room Flash. Estoy hablando de los pendrive, de los discos duros, de cualquier cosa donde yo pueda borrar a través del PC, puedo borrar, agregar datos, etc. Ya chicos, entonces queda 1 minuto 30, lo vamos a dejar hasta acá. El día de hoy alcanzamos a analizar estos 4 tipos de memoria, que son la ROM, PROM, EEPROM y la EEPROM. ¿Ya? Entonces, les dejo como actividad buscar
a lo menos 2 tipos de cada memoria, 2 tipos de dispositivos por cada memoria que trabajen con memoria ROM, 2. Buscar 2 dispositivos. Buscar 2 memorias ROM, 2 elementos que se vendan que sean memoria ROM, puede ser un tipo de chip, buscarlos, la EPROM y la EEPROM. La EEPROM, botado de fácil. Botado de fácil porque se la acabo de decir, ¿ya? La que podría estar más complicada es la EPROM, pero ahí está la pillería de esta actividad, ¿ya? Entonces, 2 por cada memoria. Chiquillos, antes que se corte el video, ya despidiendo, recuerden que hoy y mañana se van a entregar los libros de asignatura de 9 a 17 horas. La colación va a ser de 14 a 15. Y desde el lunes el colegio va a estar cerrado por la cuarentena, no va a haber nadie para que no vayan el día lunes. Ya va a estar cerrado. Si la información se actualiza, se va a ir dando a través del WhatsApp o correo, pero por favor para que le avisen a sus compañeros que hoy y mañana se van a estar entregando los libros de lectura